Ok, vamos a ver la demostración de este teorema de ecuaciones backward, donde los supuestos son los que están ahí escritos, o sea, el valor terminal sí es de cuadrado integrable, el horizonte de tiempo es finito, no aleatorio, y además suponemos que el generador, que es F, es Lipschitz. Por lo tanto, el teorema dice que hay una única solución de esta ecuación, que satisface que Y es continuo, adaptado, que Z es previsible, y además estas integrabilidades fuertes, una para Y, que es la norma con 3 barras, vamos a llamar, y Z es de cuadrado integrable. ¿Ok? Bueno, vimos en la clase pasada cómo hacer el caso en que F es 0, que es esencialmente el teorema de representación previsible, entonces hay que representar el valor terminal, y Z está relacionado con eso. Z es esencialmente este proceso que representa a la variable cuadrada integrable, excepto por esta constante, eso nos da entonces la solución. Además, el teorema de representación previsible también tiene unicidad y por lo tanto Z es único, y una vez que Z es único, Y es único, y así se demuestra el caso en que F es 0. ¿Por qué sirve este caso? Porque las iteraciones de Picard en el fondo se reducen al caso en que F es 0, o sea, el lado derecho no depende en el drift, o sea, en este término de variación acotada no depende de la solución que andamos buscando. Así que tiene esta iteración, la iteración de Picard, donde bueno, tenemos varias posibles iteraciones de Picard, pero esta es la que funciona, donde la solución anterior se reemplaza en el drift, en F, y quedan como incógnitas Y y Z en la iteración N+1, ¿ya? Bueno, se prueba fácilmente que esto es como el caso de terminal, variando un poquito la variable terminal y suponer que F es 0, no tiene mucha gracia eso. Lo interesante sí es que hay que probar que esta iteración deja las soluciones con suficiente integrabilidad. Y eso esencialmente es, bueno, ahí se usa la hipótesis de que F es Lipschitz, en realidad que tiene crecimiento a lo más lineal. Y entonces tenemos que, bueno, después de un par de cálculos, la variable terminal en estas iteraciones también es de cuadrado integrable, que es la variable xi inicial, más esta corrección por f de y n z n. Y entonces, lo que uno prueba es que iterativamente este sistema tiene solución única y son de cuadrado integrables. ¿Ok? La parte más complicada es probar que esto es una contracción. Y aquí vamos a tener un montón de detalles que revisar. Vamos a definir una norma especial, además, donde esta iteración es una contracción. Pero antes que eso, fíjense que la ecuación backward está escrita exactamente de forma retrógrada, si quieren, en español. ¿Qué pasa si la escribimos en forward? O sea, donde la dirección del tiempo es hacia adelante. Eso requiere escribir la solución en función de y0. Entonces hay un cambio de signo. En f cambia por menos f, y en la integral estocástica cambia por un signo más. Entonces, hay una pequeña diferencia. ¿Por qué lo escribimos así? Porque si vamos a usar el formuladito, es mejor asegurarse cómo es la ecuación en forward. Y entonces, escrito en diferencial, la diferencial de un incremento en i es menos delta nf más delta n más 1z. Fíjense que aquí estamos llamando delta ny, está un poquito raro, estamos llamando delta ny a yn más 1 menos yn, así que eso es un pequeño lapsus. ¿Ya? Entonces,
Corrijamos eso, pero esto debería ser delta n más 1. A ver. Entonces es de delta n más 1, y es eso. Ya, entonces aplicamos la fórmula de toda esta función, f de x de t, en el espacio es x cuadrado, y es una exponencial en el tiempo. Y entonces hacemos desarrollo de hitos desde t minúscula hasta t mayúscula. Por lo tanto, tenemos una serie de términos. Bueno, están las derivadas de orden 1 en x, la derivada de orden 2 en x, eso es porque la unidad no tiene variación cuadrática, y una derivada en el tiempo. Así que tenemos entonces tres términos, los que están escritos acá, S, S y S, y reemplazamos el diferencial de y, lo cual entrega dos términos más, que están señalados más abajo. Entonces, bueno, el valor terminal para yn y para yn más 1 es el mismo, y por lo tanto su diferencia es 0. Así que vamos a pasar de un lado a otro en términos para tratar de dejar términos positivos a un solo lado y el resto de los términos en el otro lado. ¿Mm? Ya, entonces aquí están señalados en rojo algunos términos. Esencialmente tenemos lo siguiente, entonces. Entonces el delta n más 1, yt al cuadrado, por elevado a beta t, más esta integral de delta n más 1 y cuadrado, más la integral de delta n más 1 z al cuadrado. Todas estas modificadas por este exponencial. Y en el otro lado tenemos menos mtt, que designa este incremento de Martingala, que corresponde a esta parte de acá, y el otro término que no sabemos bien su signo, que es este. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos da esto? Nos da eso. Y ahora vamos a desarrollar este último término para separar, desagregar la variación n más 1 y con la variación n de f. Y usamos esta fórmula, esta desigualdad, que es 2ab es menor o igual que a cuadrado o p cuadrado, pero usamos con a y b especiales, como está hecho ahí, así que podemos poner un peso especial en a cuadrado y un peso con 1 partido por beta en b cuadrado. Si hacemos eso, ese término que estamos analizando nos da origen a dos términos, uno de ellos que tiene que ver con delta nf y el otro que tiene que ver con delta ni cuadrado, ¿cierto? Por supuesto, aquí están olvidadas las exponenciales, como siempre, entonces aquí falta n a o beta s. ¿Ya? Entonces, ¿por qué escogemos esto de esta manera? Porque este término que queda en el lado derecho es exactamente el mismo término que teníamos arriba, y se cancelan. Así que logramos eliminar esta delta n más 1 y cuadrado del lado derecho. Y solo nos queda un incremento martingala y este término que aparece acá. Ok. Haciendo eso, entonces, déjenme borrar un poquito para que sea más legible esto. Por lo tanto, tenemos que lidiar con el término martingala, que está escrito ahí. Recuerden que este es un incremento martingala, y vamos a aplicar Burkholder-Davis-Gandy con P igual a 1. Así que, por lo tanto, la esperanza del supremo de ese incremento martingala es menor que 2 veces el 2 viene de arriba, una cierta constante por la esperanza de m a la 1 medio. Voy a decir en un segundo más algo de esta desigualdad. Sigamos simplemente. Entonces, la variación cuadrática, bueno, es la integral del cuadrado del integrando de la integral estocástica, así que nos da exactamente esto que está acá. Y por lo tanto, tenemos que la variación cuadrática está acotada por eso. Y entonces, para poder manejar esto, sacamos el supremo del incremento y. Tenemos una raíz, así que eso sale como módulo. Tenemos un beta t a un lado y
dejamos el delta n más 1 z cuadrado. Así que la desigualdad que nos da es que la esperanza de la variación cuadrática, no queremos ser muy finos acá, nos da lo mismo, solo necesitamos que sea finita, nos da que está acotado por la norma 3 del n más 1, que involucra el supremo, y la norma L2 de este es un cuadrado, ¿no es cierto? Claro, falta un cuadrado. La norma L2 de delta n más 1. Así que es finita. Luego M es una martingala uniformemente integrable y por lo tanto su esperanza es cero. Sobre Burkholder-Davis-Gandhi, notemos que nosotros tenemos normalmente el supremo de NT que queremos controlar. Pero aquí tenemos controlado el incremento en la otra dirección. M del tiempo t terminal menos m de t. Pero eso es simplemente pagando una constante 2. Me da el supremo de m de t. Así que es directo que se puede aplicar Burkholder-Davis-Gandhi. Ya. Si uno toma esperanza en la desigualdad que teníamos arriba, nos va a quedar un control de la norma 2 del incremento en Y, más una norma 2 de la integral de eso en el incremento de Z, y en el lado derecho aparece el delta NF, que lo volvemos a desarrollar, y por lo tanto aparece un delta NY y un delta NZ, y haciendo los cálculos que hemos hecho ya varias veces, entonces nos aparece esta desigualdad que está aquí abajo, que es importante. O sea, el U tiene que ver con la norma 2 del incremento en Y y el B correspondiente a Z. Así que tenemos UN más 1 más la integral de Bn más 1, esto corresponde a la norma de Z, que está integrada aquí arriba. Allá arriba está integrada. Y al lado derecho tenemos las mismas funciones corridas en un índice, en n, pero integradas. Y de aquí nos gustaría sacar una especie de punto fijo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué pasa con el UN más 1, que es el que aparece sin integrar a un lado. Entonces simplemente lo que hacemos es, botamos este término e integramos. ¿Ok? Y con eso tenemos esta desigualdad. La integral de UN más 1 es menor o igual que una constante gamma por la integral de UN más Bn. Bueno, integramos esta en otro orden y al final nos aparece gamma por t por la integral de UN más Bn. Entonces, eso es una cota para la integral de Bn más 1. Así que volvemos acá atrás. Ahora nos olvidamos del UN más 1, que está acotado por gamma, la integral de UN más Bn. Así que reemplazamos eso finalmente. Nos queda que la integral de Bn más la integral de UN más 1 está acotado por gamma por t más 1. La misma integral, pero la iteración es n. Si uno escribe lo que son el u y el b, en realidad esta desigualdad es que la norma, tomando t igual a t minúsculo igual a 0, la norma de la variación n más 1, y y z es menor o igual que raíz, acuérdense que la desigualdad arriba es con los cuadrados, menor o igual que raíz de gamma t más 1 por la misma norma en la iteración anterior. Así que esos puntos fijos si es que logramos que gamma por t más 1 sea menor que 1, pero gamma tiene un 1 partido por beta, así que es cosa de tomar beta suficientemente grande para que esto sea menor que 1. Así que efectivamente tenemos una contracción en este espacio L2. Lo que prueba es que YZN converge a un cierto proceso YZ que tiene esa norma finita. También sabemos que los límites son previsibles y adaptados porque si uno toma una subsunción convergente en esta norma, los límites van a satisfacer eso. Lo que no sabemos es que Y sea continua, porque eso requiere un control fuerte sobre el tiempo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces volvemos a la desigualdad que dio origen a esto, que es, se las muestro, esta desigualdad en la página 44, en estas notas. Esta desigualdad, después de que cancelamos, entonces tenemos el incremento en yn más 1, más una integral en el incremento en z, está acotado por una martingala, más un término extra. ¿Ya? Aquí ya cancelamos el término
el delta n más 1y. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es tomar supremo. Y entonces, tomando supremo, en esa desigualdad, tendremos lo siguiente. Entonces, supremo, en el lado izquierdo voto una cosa que es positiva, así que eso me da mayor desigualdad. Pero en el lado derecho tengo supremo, una martingala, y me aparece este delta NF, que ya lo reemplacé por delta NI, delta NZ, eso no hay problema. Pero nuestra martingala tiene un término n más 1 metidos, así que hay que analizarlo un poquito más de cerca esto. Recordemos que eso da origen a esto. Así que tenemos que controlar la variación cuadrática de m. La variación cuadrática de m la calculamos hace un rato, y tenía esta expresión que involucra delta n más 1 y delta n más 1z. Así que hacemos lo mismo que antes, sacamos delta n más 1 por el supremo, esa desigualdad. Aplicamos de nuevo que 2ab es menor o igual que c por a más 1 partido por c por b, y vamos a utilizar el c. Así que nos queda un c por la esperanza del supremo delta n más 1 cuadrado más 1 partido por c delta n más 1z. Entonces ahora fíjense que en el lado derecho aparece c veces algo que está en el lado izquierdo. En realidad aparece c por c más 1. Entonces tenemos algo de este estilo. Miren. Tenemos, este es A, esto juega el rol de la esperanza, de supremo, del Tn más 1, y, cuadrado, probablemente por una exponencial, etc. Ese es el A, es menor o igual que una constante C por C1 por el mismo A, porque al lado derecho me aparece no, esa misma norma, más, etc. Pero tenemos el C, lo podemos tomar tan chico como queramos, así que vamos a tomar C por C1 igual a un medio, o menor o igual que un medio. Cualquier cosa que sea un medio, en cuyo caso si lo tomamos como un medio, entonces este se cancela con la mitad del otro lado. Así que al final nos queda que un medio A es menor o igual que el resto. Eso es lo que hacemos acá. Entonces me queda en un medio, este era el A, ¿ya? Es menor o igual que, ¿y qué es lo que tenemos en el lado derecho? Bueno, norma n más 1 de z, y una norma delta ny delta nz. Pero a su vez, la norma n más 1 de z ya era menor o igual que una constante de la norma delta n, y delta nz. Eso fue la primera vez, lo primero que hicimos. Así que todo esto es menor o igual que una constante por delta ny, delta nz. Así que tenemos esta iteración. Delta n más 1y menor o igual que una constante. Da lo mismo, esa constante no tiene por qué ser chica, porque la contracción viene de acá. Entonces la norma 3 está acotada por una constante por la norma 2 de delta ny, delta nz. Esa norma 2 ya sabemos que va a 0, así que lo que esencialmente tenemos es que la norma delta n más 1y se va a 0. Pero se va a 0 rápido, porque este tiene un decaimiento exponencial. Así que me queda una cota superior como una constante, rho a la n delta 0y delta 0z. Y tenemos una norma 3 dominada por una norma 2. ¿Ok? Pero el hecho de que caiga geométricamente me dice que y es de Cauchy en esta norma también. Es directo. La norma paso 1 decae exponencialmente a 0. Entonces la norma de los términos separados suficientemente grandes, eso tiende a 0. Así que es directo probar que esto es de Cauchy. Y si es de Cauchy, entonces converge en esta norma a otro proceso gamma. Entonces tenemos que yn converge en norma 2 de yn converge en esta norma más fuerte a un proceso gamma. Como hay una convergencia más fuerte, el proceso gamma es continuo en el tiempo, porque hay una convergencia en el supremo. Pero además estos dos límites tienen que ser iguales de t cruz de p. Y eso dice que el proceso Y tiene una versión continua. Y vamos a tomar esa versión continua.
expresión continua, que es continua P casi seguramente. Así que tenemos lo siguiente. Hay un proceso Y que es continuo, y que la norma 2 de yn menos y tiende a 0, y la norma 3 de yn menos y tiende a 0. Por lo tanto, hay una subsolución que converge casi seguramente esta parte, la norma 2. La norma 3 tiene un supremo, así que sabemos que la esperanza de esto al cuadrado tiende a 0, así que hay una subsolución que converge en L2, que converge casi seguro, perdón. Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Ok? Así que tenemos un límite casi seguro y ahora hay que ver los otros términos. Por ejemplo, la integral de f de yn contra la integral de f de y. Bueno, simplemente veamos la norma 2, eso está acotado, usan convergencia dominada y tiende a 0. ¿Ok? Las dominamos por las normas 2 de y y de z. ¿Ya? Así que si quieren pasar a una subsucesión, pueden también pensar que hay convergencia casi segura de este supremo a 0. Así que voy a asumir que es la misma subsucesión. Y finalmente la parte martingala, por Buchholz-Davis-Gandhi, también lo redujo a una norma 2 que converge a 0, así que tomo una subsucesión donde este supremo tiende a 0 ahora. ¿Ok? Así que tengo supremos, o sea, tengo convergencia uniforme de cada término, de los y, de las integrales de f de y, z, y de la integral estocástica. Si escribimos todo eso, tenemos que cada término converge, como acá, casi seguro, uniformemente. Así que el y no le queda otra que ser solución del límite. Y entonces yz es solución del problema. Además tiene las normas que deben tener, finitas, etc. Y la unicidad sale de puntos fijos directamente, porque si tengo yz y y tilde z, dos soluciones, entonces el mismo argumento que me dio para probar que las iteraciones de Picard son una contracción, ahora es mejor, porque en el lado izquierdo y derecho participan los mismos procesos. Así que tienen de nuevo que la norma de y menos yz menos y tilde z tilde, si tengo dos soluciones, es menor o igual que gamma por t más 1, que es menor que 1, la misma norma, al cuadrado. Así que tiene que ser 0, y bueno, ahí sale la unicidad. Lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo aplicar este teorema en un ámbito bien específico. Ok, paramos acá entonces.